Segunda parte. Lógica de Dios o amor de gratuidad. Lógica del mundo o amor de transacción. En cambio, la lógica de Dios, ¿cuál es? Como el sol, no lo determina el destinatario. Supongamos que un accidente cósmico, se acabó todo. Eso tiene algunas ventajas. Por ejemplo, la plata que debías al banco ya no hay que pagarla. Bueno, se pulveriza el planeta Tierra. El sol sigue alumbrando. Con tierra o sin tierra que alumbrar, el sol sigue alumbrando. Porque el sol es la imagen del amor que no está determinado por el destinatario. La lógica de Dios es un amor que no está marcado por el destinatario. Eso permite resolver varias preguntas agudas y difíciles en términos de Biblia y teología. Por ejemplo, nos damos cuenta que el amor de Dios se derrama sobre todos, incluyendo los pecadores, incluyendo los que lo traicionan, incluyendo los que le dan la espalda, incluyendo los que huyen de Él. El amor de Dios no se cansa. El amor de Dios sigue persiguiendo a los que huyen de Él. Y hay por lo menos un santo que dice que ese es precisamente el infierno, una huida permanente del amor de Dios que quiere alcanzarme. El infierno es una huida patológica, permanente, enfermiza del amor de Dios que quiere alcanzarme. ¿Y por qué no se deja alcanzar del amor de Dios? Porque resulta que dejarse alcanzar del amor de Dios es reconocerlo a Él como Señor. Y eso es lo que no quiere el demonio ni sus secuaces. Entonces, lógica de Dios. Estamos llegando a un punto muy interesante. La lógica de Dios, ¿cuál es? Es el amor que no depende del destinatario. Ese amor es el amor que sostiene a la iglesia. No es el único amor necesario en la sociedad. Alguien se podrá escandalizar por esto, pero hay que decirlo abiertamente. El amor sin retorno o el amor de la lógica de Dios no es el único necesario. Por ejemplo, en el caso de un matrimonio es indispensable que haya un retorno, es indispensable que haya una fidelidad. Es irracional, es contrario al plan de Dios pedirle a una persona que siga aguantando y aguantando y aguantando el maltrato, la infidelidad, la violencia de su pareja. Eso no tiene sentido. Por eso la iglesia provee a esas situaciones con algo que se llama separación de cuerpos. Sin retorno y sin destinatario, sin pensar en el destinatario. Obviamente para el comercio y para el orden familiar y para el orden de la pareja se necesita un amor de transacción bien entendido. Pero lo más hermoso del matrimonio y de la familia y de la sociedad es que el amor de transacción esté, por decirlo de alguna manera, envuelto, protegido por un amor de donación como el amor de Dios. Entonces, el amor del matrimonio tiene una dimensión de transacción, pero no puede quedarse en la simple transacción. ¿Por qué no se puede quedar? Porque resulta que el día de mañana esa persona a la que usted tanto ama le puede decepcionar, y si usted no es capaz de perdón, entonces ¿en dónde vamos a parar? Decía el Papa Francisco, sin el perdón es imposible construir familia. O sea que si te das cuenta, todos necesitamos amor según la lógica de Dios. También se necesita amor de transacción, pero aún en los casos en los que se necesita amor de transacción, necesitamos que haya ¿qué? Que haya capacidad de perdón, capacidad de donación. Es decir, el amor de donación, el amor según la lógica de Dios se necesita siempre. Así esté o no esté el otro. Esto nos ayuda a entender un poco qué es lo que sucede en el caso de David. David es una persona que no ama simplemente según la lógica del mundo, no ama según la lógica de transacción. David no está pensando en pagar con la misma moneda. Este me odió, entonces yo lo odio, porque como me traten, trato. Ese me trató mal, entonces yo lo trato mal, y ahora que se hunda y que se pudra. Oye eso, el gran ofendido con la historia de Saúl es Dios. Saúl acabó suicidándose en unas circunstancias desesperadas. Y entonces David no ve gloria a Dios en que este hombre, en un acto de desesperación por pura desobediencia, llegue a suicidarse. Entonces David no está pensando en sí mismo, no está pensando en la transacción, no está pensando en pagar con la misma moneda. David siente tristeza por lo que se ha perdido para la gloria de Dios.
Bueno, ya entendemos entonces que existe la lógica del mundo que se sintetiza en cómo me traten, trato. Y existe la lógica de Dios que es como el sol. Pero obviamente nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de amar con el amor de Dios. No tenemos esa capacidad. Pero por otra parte, ese es el único amor que puede rescatar al mundo. Porque ese es el amor que todos necesitamos en nuestras horas de más amarga necesidad. Ese es el amor que todos necesitamos o necesitaremos. Claro, cuando uno se siente más o menos fuerte, uno dice, no importa, yo me le mido a lo que sea, píntela, yo la coloreo. Uno se siente fuerte, pero en el momento en el que las fuerzas empiezan a declinar, entonces cada uno de nosotros tiene que pensar, cuando las fuerzas declinen, cuando llegue la enfermedad, ¿cómo va a ser mi vida en el momento en el que me digan de qué me voy a morir? Porque en algún momento le dicen a uno de qué se va a morir, sin llegar al extremo de ese otro médico que le dijo al paciente, le queda poco tiempo. El paciente pregunta, ¿cuánto? El médico responde, 10, 9, 8. Bueno, ¿cómo va a ser mi vida cuando yo sepa de qué me voy a morir? ¿Cómo va a ser mi vida cuando las fuerzas me abandonen? Cuando ya se me olvide hasta que soy amnésico. ¿Cómo va a ser mi vida en esas circunstancias? Ese es el punto. Todos necesitaremos del amor de gratuidad, se llama técnicamente, ¿no? Amor de gratuidad. Todos necesitaremos de ese amor abundante, todos. La gracia de tener una experiencia fuerte de su amor, de gratuidad. Dame la experiencia de tu amor. Dame la experiencia de tu amor. Que yo sienta, que yo conozca, que yo reconozca en mi vida. Señor, déjame sentir ese amor. Porque todo se puede ir de mi vida, incluso las personas más queridas. Esos hijos pueden irse, pueden ser ingratos. Los amigos pueden traicionar, pueden desaparecer, pueden enfermarse. Entonces, conclusiones para nosotros. Primera, hermanos, supliquémosle al Señor. Es lo único que nos puede hacer comprensible lo que ninguna teoría, ninguna palabra, ninguna filosofía podrá explicar. Solo ese amor. Dame, Señor, danos, Señor, la experiencia de tu amor inabarcable. Primera aplicación de las lecturas de hoy. Pidamos tener como David, pidamos tener desde el manantial del corazón de Cristo la experiencia de un amor loco. Ese es el amor que hace santos, ese es el amor que hace mártires, ese es el amor que hace misioneros. La gracia de tener una experiencia fuerte de su amor, de gratuidad. La gracia de tener una experiencia fuerte de su amor, de gratuidad. Mira, eso es lo único que puede traernos paz en las horas más difíciles.